Bienvenidos a un video más. Es para mí más que placer traer todo un resumen de lo que es el famoso libro El Kybalión, muchas veces mal interpretado y poco entendido. Así que vamos a pasar por un resumen completamente detallado de lo que es este libro para que puedan entenderlo con ejemplo y de una forma más práctica pero también objetiva sin perder su mensaje original. Pero vamos a hacer un paréntesis antes de comenzar y vamos a explicar qué es el Kybalión. El Kybalión es un libro esotérico que se atribuye a los tres iniciados, pero su autoría específica es desconocida. Se publicó por primera vez a principios del siglo XX y se basa en las enseñanzas herméticas, que son atribuidas a Hermes Trismegisto, una figura mítica que se dice que fusionó las tradiciones egipcia y griega. El libro aborda principios herméticos fundamentales como el principio de mentalismo, de correspondencia, de vibración, de polaridad, de ritmo y de causa y efecto. El libro está estructurado en varios capítulos que abordan los 7 principios herméticos, los cuales vamos a tratar en este video y vamos a comenzar. El principio de mentalismo, como se presenta en el Kybalión. Este principio sostiene que el todo es mente, el universo es mental. En otras palabras, la esencia última de la realidad es de naturaleza mental, y todo en el universo es una manifestación de la mente universal, a la que a veces se le denomina el todo. Primer principio. Principio de mentalismo, ¿pero a qué corresponde esto? Te voy a dar un desglose más detallado del principio de mentalismo, presta atención que esto es importante. El todo como mente universal, según este principio, la realidad última, el origen de todo lo que existe, es una mente universal infinita e inmutable. Esta mente universal es la fuente de toda creación y es la base subyacente de todo lo que experimentamos. La mente como creadora. En el contexto del principio de mentalismo, la mente no se limita a la mente humana, sino que se extiende a la mente universal. La idea es que la realidad que percibimos es el resultado de la actividad mental de esta mente universal. Correspondencia entre lo macro y lo micro. El principio de correspondencia, otro de los principios herméticos, sugiere que hay una correspondencia entre los diferentes planos de existencia. En este caso, implica que la mente humana refleja la mente universal, y las leyes mentales que operan a nivel universal también se reflejan en la mente individual. Ejemplo. Imagina la mente humana como un pequeño reflejo de la mente universal. Si consideramos nuestros pensamientos y emociones como procesos mentales, el principio de mentalismo sugiere que estos procesos están conectados a la mente universal. Así como nuestras mentes individuales pueden crear ideas y experiencias dentro de nuestra realidad, la mente universal está constantemente creando y manifestando la totalidad del universo. Piensa en tus propios pensamientos como pequeñas manifestaciones de la mente universal. Cuando generas una idea, estás participando en el proceso creativo que refleja el principio de mentalismo. Del mismo modo, las leyes de la mente que observamos a nivel humano, como la ley de causa y efecto en el pensamiento, tienen su equivalente a nivel cósmico. En resumen, el principio de mentalismo destaca la idea fundamental de que la esencia última de la realidad es mental, y todo en el universo es una expresión de la mente universal. Este concepto puede resultar abstracto, pero al contemplar la conexión entre tu propia mente y la vastedad del cosmos, puedes comenzar a comprender cómo las enseñanzas herméticas exploran la naturaleza fundamental de la existencia. Segundo principio. El principio de correspondencia, enunciado en el Kybalión, es uno de los 7 principios herméticos fundamentales y establece que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Este principio sugiere que existe una correspondencia y una conexión entre los diferentes planos de existencia, desde lo más microscópico hasta lo más macrocósmico, y que las leyes y patrones que se observan en un nivel se reflejan en todos los demás niveles. Aquí hay un análisis más detallado. Reflejo de los planos. El principio de correspondencia sostiene que los diferentes planos de existencia, ya sea el mental, el físico o el espiritual, están interconectados y tienen una relación de correspondencia. Esto implica que lo que ocurre en un plano tiene un reflejo o correspondencia en otros planos. Unidad en la diversidad. A pesar de la diversidad de experiencias y manifestaciones en los diversos planos,
el principio de correspondencia sugiere que hay una unidad subyacente. Las mismas leyes y patrones se aplican en todos los niveles, proporcionando una coherencia en la vastedad de la existencia. Analogía entre microcosmos y macrocosmos. La idea de cómo es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba implica una relación analógica entre lo pequeño, microcosmos, y lo grande, macrocosmos. Los patrones observados en cosas pequeñas, como las células o los átomos, pueden tener una correspondencia con patrones observados en cosas grandes, como sistemas solares o galaxias. Ejemplo. Imagina un árbol que crece en un bosque. Aplicando el principio de correspondencia, podemos ver cómo este principio opera en diferentes niveles. Nivel microscópico. Abajo las raíces del árbol se extienden en el suelo, absorbiendo nutrientes. Esto puede verse como un reflejo de la forma en que las células en nuestro cuerpo toman nutrientes del entorno para sustentar la vida. Nivel humano. Medio el tronco y las ramas del árbol representan la estructura del árbol, con sus ramificaciones que se asemejan a los sistemas nervioso y vascular en los seres humanos. Nivel macrocósmico. Arriba las hojas del árbol están expuestas a la luz del sol para realizar la fotosíntesis. Esto podría ser considerado un reflejo de cómo los planetas en el sistema solar reciben luz del sol para mantener la vida. En este ejemplo, el principio de correspondencia destaca la analogía entre diferentes niveles de existencia. La estructura y funcionamiento del árbol, desde lo microscópico hasta lo macrocósmico, reflejan patrones y leyes universales que se aplican en todos los niveles. En resumen, el principio de correspondencia nos invita a reconocer la conexión entre todos los aspectos de la realidad y a comprender que las mismas leyes y patrones se manifiestan en diferentes niveles. Al estudiar estas correspondencias, se busca encontrar la unidad subyacente en la diversidad aparente de la existencia. Principio número 3. El principio de vibración, según el Kybalión, es uno de los 7 principios herméticos fundamentales y establece que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio sugiere que todo en el universo está en constante movimiento y vibración, desde las partículas subatómicas hasta los planetas y estrellas. Aquí hay un análisis más detallado. Todo está en movimiento. El principio de vibración afirma que la aparente quietud o solidez de las cosas es solo una ilusión sensorial. En realidad, todo está en constante movimiento a nivel molecular, atómico y subatómico. Diferentes niveles de vibración. Este principio sugiere que hay diferentes niveles de vibración en el universo. Las vibraciones pueden ser más rápidas o más lentas, y la variación en estas velocidades da lugar a la diversidad de formas y manifestaciones en el universo. Correspondencia con la mentalidad. La vibración no se limita solo al ámbito físico. El principio de vibración también tiene una correspondencia en el plano mental. Los pensamientos y emociones también son formas de vibración, y su frecuencia puede influir en la realidad que experimentamos. Ejemplo. Imagina lanzar una piedra en un estanque tranquilo. Al hacerlo, se crean ondas en el agua que se extienden desde el punto de impacto. Este ejemplo ilustra el principio de vibración de varias maneras. Ondas en el agua. Las ondas que se propagan en el agua representan el movimiento y la vibración. Cada onda es una manifestación de la energía que se ha transferido al agua. Diferentes frecuencias. Dependiendo de la fuerza con la que se arroja la piedra y la distancia entre las ondas, las frecuencias de las ondas pueden variar. Algunas ondas pueden superponerse, mientras que otras pueden ser más separadas. Esto ilustra la idea de que las vibraciones pueden tener diferentes niveles de frecuencia. Correspondencia con la mente. Si aplicamos el principio de vibración al plano mental, podríamos considerar los pensamientos como ondas en la mente. Pensamientos positivos y negativos podrían tener frecuencias diferentes, afectando así la calidad de nuestras experiencias y percepciones. En este ejemplo, el acto de lanzar una piedra y las ondas resultantes proporcionan una metáfora visual para comprender el principio de vibración. Este principio invita a considerar que todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande,
está en constante movimiento y vibración, y la comprensión de estas vibraciones puede proporcionar una mayor percepción de la realidad. En resumen, el principio de vibración destaca la naturaleza dinámica y vibrante del universo, donde todo está en movimiento constante, y las variaciones en la velocidad de vibración dan lugar a la diversidad de formas y experiencias en la realidad. Principio número 4. El principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejante y desemejante son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Aquí hay un análisis más detallado. Dualidad inherente. El principio de polaridad destaca que en cada cosa o concepto, ya sea en el mundo físico, mental o espiritual, existe una dualidad inherente. Esto significa que todo tiene sus opuestos, y estos opuestos son interdependientes, ya que no puedes entender completamente uno sin el otro. Relación entre los opuestos. Los opuestos son complementarios y forman una unidad. La existencia de uno depende de la existencia del otro. Por ejemplo, no puedes comprender completamente la luz sin entender la oscuridad, el calor sin el frío, la felicidad sin la tristeza. Grados de polaridad. El principio de polaridad sugiere que no hay extremos absolutos, sino grados de polaridad. Por ejemplo, en el espectro de la luz, no solo hay luz y oscuridad, sino una amplia gama de tonalidades intermedias. Ejemplo. Imagina una vela encendida en una habitación oscura. Aquí se pueden observar diferentes aspectos del principio de polaridad. Luz y oscuridad. La vela arroja luz, creando claridad en la oscuridad de la habitación. La luz y la oscuridad representan una dualidad inseparable. No puedes tener luz sin la existencia de la oscuridad. Además, la intensidad de la luz y la oscuridad puede variar, demostrando la presencia de grados de polaridad. Calor y frío. La llama de la vela también produce calor. Esta es otra dualidad inherente. El calor y el frío son aspectos opuestos, pero ambos son necesarios para comprender completamente la naturaleza térmica de la vela. Dualidad en la experiencia. La experiencia de encender una vela y observar su luz y calor se vuelve más completa al reconocer la dualidad. El calor de la vela cobra significado en contraste con la temperatura fría de la habitación, y la luz es más apreciada en contraposición a la oscuridad circundante. Principio número 5. El principio de ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. El principio de ritmo, según el Kybalión, es uno de los 7 principios herméticos fundamentales y establece que todo fluye, dentro y fuera. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la medida de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio sugiere que todo en el universo sigue un patrón cíclico, marcado por ritmos y oscilaciones, donde los avances son seguidos por retrocesos y viceversa. Aquí hay un análisis más detallado. Ciclos y oscilaciones. El principio de ritmo señala que todo sigue un patrón cíclico. Las cosas avanzan y retroceden, suben y bajan, como el movimiento de un péndulo. Este ritmo es una ley fundamental que rige todos los aspectos de la existencia, desde lo más microscópico hasta lo más macrocósmico. Compensación. El ritmo se equilibra a través de la compensación. Si hay un avance significativo en una dirección, se espera un retroceso equivalente. Este principio destaca la idea de que la naturaleza busca el equilibrio y la compensación para mantener la armonía en el universo. Aplicación en diversos niveles. El principio de ritmo opera en todos los planos de existencia, ya sea en el mundo físico, mental o espiritual. Los ciclos y patrones rítmicos pueden observarse en fenómenos naturales, procesos biológicos, eventos históricos, y también en las experiencias individuales y colectivas. Ejemplo. Imagina las estaciones del año como un ejemplo del principio de ritmo. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, experimentamos un ciclo continuo de primavera, verano, otoño e invierno. Aquí hay una relación con el principio de ritmo.
Avance y retroceso. El avance ocurre cuando pasamos de una estación a otra, por ejemplo, de invierno a primavera. La naturaleza se despierta, las flores florecen y hay un aumento en la actividad. Sin embargo, este avance es seguido por un retroceso a medida que pasamos de verano a otoño, y la naturaleza se prepara para el periodo invernal. Compensación. El principio de ritmo se manifiesta en la compensación. El calor del verano es compensado por el frío del invierno. La abundancia de la cosecha en otoño es compensada por la preparación para la hibernación invernal. Ciclos continuos. Este ejemplo ilustra cómo el ritmo de las estaciones sigue un patrón constante, un ciclo continuo que se repite año tras año. Cada estación tiene su propio ritmo, y la transición de una a otra sigue el principio de ritmo. En resumen, el principio de ritmo nos invita a reconocer la presencia de ciclos y oscilaciones en todos los aspectos de la vida. Ya sea en la naturaleza, en eventos históricos o en nuestras propias experiencias, todo sigue un ritmo de avance y retroceso que busca mantener un equilibrio y una armonía en el universo. Comprender y fluir con estos ritmos puede conducir a una mayor sabiduría y adaptabilidad en la vida. Número 6. El principio de causa y efecto, según el Kybalión, es uno de los 7 principios herméticos fundamentales y establece que toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte o azar es simplemente el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio destaca la relación intrínseca entre las causas y sus efectos en todos los niveles de la existencia. Aquí hay un análisis más detallado. Relación causa-efecto. El principio de causa y efecto establece que cada evento, situación o fenómeno tiene una causa que lo precede y un efecto que le sigue. Nada ocurre al azar, todo sigue un patrón de causalidad. Ley universal. Este principio afirma que la relación causa y efecto es una ley universal que se aplica en todos los planos de la realidad, ya sea en el mundo físico, mental o espiritual. La ley de causa y efecto es inmutable y constante. Suerte y azar. El principio sugiere que lo que a menudo se percibe como suerte o azar es simplemente una manifestación de causas no reconocidas. Nada escapa a la ley de causa y efecto, incluso cuando no comprendemos completamente las conexiones subyacentes. Ejemplo. Imagina plantar semillas en un jardín como un ejemplo del principio de causa y efecto. Causa. Planta semillas en el suelo fértil, proporcionas agua y luz solar, y cuidas del jardín. Estas acciones son las causas que iniciaron el proceso. Efecto. Con el tiempo, las semillas germinan, las plantas crecen y florecen. Este crecimiento y floración son los efectos directos de las causas iniciales que estableciste al plantar las semillas y proporcionar las condiciones adecuadas. Ley de causa y efecto. La relación entre plantar semillas y obtener plantas saludables es un ejemplo claro de la ley de causa y efecto. Siempre que proporciones las condiciones necesarias, el resultado será el crecimiento de las plantas. Esta ley se aplica de manera constante y predecible. Suerte o azar. Si alguna planta no crece como esperabas, podría atribuirse a factores como la calidad de las semillas o las condiciones climáticas impredecibles. Sin embargo, estos factores de suerte también están gobernados por la ley de causa y efecto, ya que tienen causas subyacentes que pueden no ser inmediatamente evidentes. Este ejemplo ilustra cómo el principio de causa y efecto opera en un contexto práctico. Desde eventos más simples como el crecimiento de un jardín hasta eventos más complejos en la vida cotidiana, cada acción tiene sus consecuencias, y todo sigue una cadena de causas y efectos. En resumen, el principio de causa y efecto nos insta a reconocer que todo en la vida está interconectado a través de relaciones de causa y efecto. Comprender y trabajar conscientemente con esta ley puede llevar a una toma de decisiones más informada y a una vida más consciente y significativa. Y finalmente, principio número 7. El principio de género. El género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino. El género está en todo, todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos de la creación.
Este principio destaca la presencia de polaridades masculinas y femeninas en todos los aspectos de la realidad y subraya que estas polaridades no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en los planos mentales y espirituales. Aquí hay un análisis más detallado. Polaridades en todo. El principio de género sostiene que, en todos los aspectos de la creación, ya sea en lo físico, mental o espiritual, se encuentran presentes las polaridades masculinas y femeninas. Esto va más allá de la distinción biológica de género y se refiere a principios arquetípicos que representan energías y características específicas. Principio masculino y femenino. Cada cosa, cada ser y cada idea tiene su aspecto masculino y femenino. Estos principios no se limitan a las connotaciones tradicionales de género, sino que representan características opuestas pero complementarias. Lo masculino puede simbolizar la acción, la fuerza, la voluntad, mientras que lo femenino puede simbolizar la receptividad, la intuición, la creación. Manifestación en todos los planos. El principio de género se manifiesta en todos los planos de la creación. En el plano físico, vemos esto en la dualidad de sexos en organismos vivos. En el plano mental, podría expresarse en la interacción de la lógica y la intuición. En el plano espiritual, se refiere a la armonización de las energías cósmicas. Ejemplo. Imagina el proceso de creación artística como un ejemplo del principio de género. Principio masculino, representaría la fuerza activa que impulsa la creatividad. Es la fase de planificación, estructuración y ejecución de la obra de arte. Aquí, la mente está enfocada en la acción, en la aplicación de técnicas y habilidades para llevar a cabo la visión artística. Principio femenino, representaría la receptividad y la inspiración. Es la fase donde el artista se sumerge en la contemplación, permite que fluyan las ideas y se conecta con su intuición. Aquí, la mente está abierta a la influencia creativa, a la expresión más allá de las limitaciones lógicas. Armonización de ambos. La obra de arte final es el resultado de la interacción armoniosa de ambos principios. La estructura y la acción, masculino, se combinan con la expresión y la inspiración, femenino, para crear una pieza completa y equilibrada. Este ejemplo ilustra cómo el principio de género se manifiesta en la creación artística, donde la combinación de la fuerza activa y la receptividad inspirada da como resultado una obra completa y significativa. En resumen, el principio de género destaca la dualidad y complementariedad de lo masculino y femenino en todos los aspectos de la creación y la existencia. Reconocer y armonizar estas energías puede conducir a una comprensión más profunda y equilibrada de la realidad. En conclusión, el Kybalión nos ha guiado a través de los principios herméticos que forman la base de la filosofía hermética. Estos principios, como la ley de mentalismo, correspondencia y vibración, ofrecen una perspectiva profunda sobre la naturaleza del universo y cómo podemos armonizar nuestras vidas con sus leyes fundamentales. Al explorar estas enseñanzas, es evidente que el Kybalión no solo es un antiguo texto esotérico, sino también un mapa temporal que puede iluminar nuestro camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que nos rodea. A medida que concluimos este viaje hermético juntos, invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre cómo estos principios pueden aplicarse en sus propias vidas. Que la sabiduría del Kybalión nos inspire a buscar la verdad, a cultivar la mente y a vivir en armonía con las leyes cósmicas. Agradezco sinceramente su tiempo y dedicación a explorar estos conceptos esotéricos conmigo. Si disfrutaste de este viaje, no olvides suscribirte, darle like y compartir para continuar expandiendo la luz de la sabiduría hermética. Hasta la próxima aventura de descubrimiento y autoconocimiento. Que la sabiduría hermética ilumine siempre tu camino.